Hola alumnos, en el presente video vamos a ver los métodos que retornan datos en Java. ¿Sí? Estos métodos se caracterizan por retornar un resultado justamente al punto en el cual estos son llamados. Esta característica de retornar un resultado es una característica que lo hace semejante a las funciones que se utilizan en la programación estructurada. ¿Sí? Recuerden que las funciones también retornan datos. Bien, la estructura de estos métodos con retorno de datos es similar a lo que tenemos acá. ¿Sí? Tienen un ámbito, tienen parámetros, ¿sí? Tiene el nombre del método y lo más importante, tiene el tipo de datos retornado. ¿Sí? Acá en la definición del método puedo utilizar variables locales que para hacer memoria, las variables locales solamente viven dentro del método. ¿Sí? Tiene el cuerpo del método que tendrá el comportamiento de lo que realiza el método y al final una instrucción que es la return y de un valor. Si ese valor tiene que respetar el tipo de dato que yo especifiqué que se tiene que retornar, si no me daría error. Vamos a programar un pequeño ejemplo, así vamos viendo algunas particularidades. Tenemos la clase rectángulo que va a tener una base y una altura y van a ser de tipo doble. Vamos a definir para estos dos atributos, ¿sí? Lo vamos a convertir en getter y setter, ¿sí? Lo vamos a encapsular, vamos a crearle un constructor que nos reciba como parámetro esas dos propiedades o esos dos atributos. Bien, una vez hecho esto, voy a codificar dos métodos para la clase rectángulo, que es perímetro y área, que me va a devolver el perímetro y área del rectángulo. Doble perímetro Bien, hecha la fórmula del perímetro, retorno el resultado. ¿Sí? Y ustedes vean que el resultado es de tipo doble y el perímetro espera que se retorne un tipo doble. Hasta ahí no voy a tener ningún problema. Lo mismo para área. Retorno área. Acá ustedes vean que no uso dis base ni dis altura, ¿sí? Porque acá utilizando eso estoy haciendo referencia específicamente a los atributos de la clase. Si no pongo acá ni dis base ni dis altura y no hay conflictos de nombres con una variable interna, entonces la IDE no va a tener problema de referenciar a el atributo, ¿sí? Bien, igualmente vamos a cambiarlo esto, pero por lo pronto lo dejamos así. Instanciamos acá un objeto rectángulo, pasamos los parámetros de la base y la altura, recibimos el perímetro,
¿sí? Entonces acá lo que estamos haciendo es llamadas a los métodos perímetro y área utilizando un objeto, ¿sí? que se instanció a través de la clase rectángulo, ¿sí? y lo almacenamos en variables locales que se llaman perímetro y área. Este tipo de llamada es llamada a un método externo. ¿Por qué? Porque el método perímetro está en la clase Java definido, ¿sí? y sin embargo yo la estoy llamando de la clase test aplicación, ¿sí? Bien, ahora saco por pantalla esto. Saco el perímetro y el área, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver un caso de llamada a métodos internos. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy dentro de una clase y llamo a un método que está dentro de la misma clase, ¿sí? Bien, para eso vamos a redefinir esto que si bien estaba funcionando, pero lo vamos a hacer obteniendo la base y la altura a través de los métodos getter de base y getter de altura, ¿sí? Get base, ¿sí? y get altura. En ese caso, get base y get altura son métodos de rectángulo. Y el método área también es un método de rectángulo. Entonces, yo estoy llamando a métodos que están dentro de la misma clase y se llama esto llamadas a métodos internos, ¿sí? Si bien no va a cambiar el resultado ni nada por el estilo, pero son dos formas de llamar a métodos, ¿sí? Y ahí tengo el resultado. Bien, finalmente para ir terminando nos falta ver un caso con un método estático, ¿sí? Llamar un método estático que me retorne algún tipo de dato. Vamos a ver un ejemplo. De un método definición dentro de la clase rectángulo que me va a retornar un string que me dé una definición de lo que es un rectángulo, ¿sí? ¿Sí? Es una figura geométrica y nada más, ¿sí? Y ahí siguen ustedes agregando cosas a la definición. Y acá entonces llamo a ese método definición de la clase rectángulo. Pero al ser estático el método, lo voy a acceder utilizando la clase, ¿sí? rectángulo.definición, ¿sí? Y no lo hago a través de algún objeto que fue instanciado a partir de esa clase, ¿sí? Esa es la utilidad de los métodos estáticos. Y justamente a este método de definición se lo atribuyó a la clase rectángulo porque es un método que es válido para todos los objetos que pudieran ser instanciados desde esa clase rectángulo. Entonces directamente lo defino dentro de la clase como estático y no dentro de cada objeto, ¿sí? Bien, volviendo a nuestro ejemplo, si yo no tuviera esto definido, ¿sí? acá se estaría llamando al método, pero el resultado estaría cayendo al vacío. Si bien es válido y cuando ejecuten no le debería dar error, ¿sí? pero está cayendo al vacío y no estoy haciendo uso del resultado. Sin embargo, acá yo tengo la precaución de almacenar el resultado en una variable, o acá yo tengo la precaución de que ese resultado del método salga a través de la pantalla, ¿sí? pasándole el parámetro como parámetro esa definición al método PrimeLine para sacarlo por pantalla. Bien, volviendo ya para ir terminando, volviendo a nuestra diapositiva. Entonces, resumiendo, tenemos llamadas a métodos internos y llamadas a métodos externos. Vimos el ejemplo de cada una, ¿sí? Y qué son los métodos estáticos. Bien, eso es todo por el momento. Hasta el siguiente.